Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien, como siempre. Yo estoy muy bien, con muchas ganas, a tope. El tema del que voy a hablar hoy creo que es un tema de los temas que más preocupa a la gente. Preocupa no, que interesa, porque todo el mundo quiere ser una persona confiada, todo el mundo quiere ir por el mundo con seguridad y desarrollar esa percepción de uno mismo de poderoso, de puedo enfrentarme a la vida con esa tranquilidad, serenidad, de que soy capaz de hacer frente a lo que venga. Y es precisamente esto, el cómo ganar confianza en uno mismo o qué hacer para ganar confianza en uno mismo. Y normalmente igual podemos hasta percibir que es algo súper sencillo, fácil, de decir, sí, 4 tips, si empiezo a comportarme de esta forma o hacer esto tan específico, ya está, me voy a convertir en una persona segura de mí misma, que es lo que muchas veces parece que nos transmiten en algunos vídeos o personas que se ven muy seguras de sí misma y te dicen, ya, para ser segura de ti misma tienes que hacer esto, esto y esto. Y parece que es mucho más complejo de lo que parece, y es que sí, lo es, porque como siempre influyen muchísimas cosas que te pueden haber pasado a lo largo de la vida. Nada es una panacea absoluta para todo el mundo, y sí que hay cosas que se pueden tener en cuenta y que podemos llegar a trabajar para llegar a desarrollar una confianza en nosotros mismos y sentirnos mejor. Y yo hablo de confianza en nosotros mismos como esa sensación más generalizada, es decir, el yo me siento en general segura y confiada, que después habrá muchos contextos más específicos en los que digas, bueno, pues yo en esto en concreto no siento que tenga confianza en mí misma, porque yo no me voy a poner a resolver un problema matemático o de física cuando no tengo ni idea de cómo se hace. Entonces, pues ahí, lógicamente, no voy a tener confianza en mí, pero es algo, ya digo, más generalizado, más como una sensación general de mí como persona, de mi identidad, de quién soy. Y es que, como siempre, en todo influyen muchísimos factores, y desde que somos pequeños, pues hay muchas cosas que nos pueden influir en llegar a desarrollar esa sensación. Y es que además justo ayer viví una situación. Mi novio es una persona que confía muchísimo en él mismo, es decir, una persona súper segura. Y aunque era algo más concreto, me hizo gracia porque yo ayer le dije, cariño, ¿me cortas las puntas, por favor? Porque yo soy una persona que le cuesta sacar tiempo para ir a la peluquería y a hacerse cositas en las uñas. Ya me esfuerzo a ir porque como me crecen, me las hago de estas de... Es una estupidez, pero me las hago de estas de que te ponen relleno. Entonces, si te crece, yo no me lo puedo quitar en casa esto. Tengo que ir a que me lo quiten. Entonces, ya es la excusa de sacar tiempo una vez al mes para ir a dedicarme un tiempo a mí misma. Total, que hacía como 7 meses, sin exagerar, desde febrero, igual, es que no lo sé. Desde febrero puede ser que fuese la última vez que fui a la peluquería. Y yo ya me he intentado cortar las puntas muchas veces en casa y ha sido un desastre absoluto, pero digo, venga, voy a probar porque es que me cuesta sacar tiempo. Y le digo, cariño, ¿me cortas las puntas? Y me dice, por supuesto, mi amor, claro que sí, venga, ¿cuándo quieres que te las corte? Y eso se lo dije el día anterior o el otro, sí, el día anterior. Y no hubo tiempo. Entonces le digo, pues venga, mañana. Y ayer era mañana. Y... uy, qué cosa más liante, ¿no? Ayer era mañana. Bueno, ya me entendéis. Y nada, nos sentamos y lo veo que va con una confianza absoluta en lo que ha hecho cuando en su vida había cortado unas puntas, porque él me lo ha dicho. Entonces se pone ahí, coge las tijeras, el pelo, de una forma súper poco fiable para mí, porque yo he visto a las peluqueras cómo cortan el pelo y sé cuándo vas a cortar bien el pelo o no. Y además valoro muchísimo el trabajo de las peluqueras porque yo ya digo, yo he intentado cortarme el pelo y ha sido un desastre absoluto. Y además cuando es el pelo recto, que puede parecer que es más fácil, pero al revés es mucho más difícil. Total, que fue al principio un desastre absoluto y después entre los dos dijimos, venga, va, esto, y lo medio arreglamos. A ver, no ha quedado ni mucho menos como cuando iba a la pelu. Tendré que ir en algún momento a la pelu para que me lo igualen del todo, pero bueno, de momento voy a ir tirando, que me lo veo más así como limpito. Las puntas las tenía desastrosas y digo, me daba un poquillo de... me producía un poco de malestar el tocarme todo el tiempo las puntas y notármelas así, tonterías, tics también. Yo tengo un tic que es que cuando estoy un poco nerviosa y me siento a ver la tele, o bueno, la tele no, me pongo a mirar una serie o lo que sea, empiezo a cogerme los pelitos de aquí, que no llega al extremo de ser tricotilomanía porque no me los arranco, pero sí que me los cojo mucho y tengo que empezar a ponerle más atención a eso porque si no puede llegar al extremo de que se convierta en eso, así que tengo que ponerle atención. Total,
él es una persona súper confiada y es así con todo. Venga, para adelante. Sí, yo confío en mí. Es lo que se llama el efecto Kruger-Danger. ¿Kruger-Danger? Ay, ahora no lo voy a decir bien. Que es que básicamente tendemos a pensar que tenemos muchísimas más capacidades de las que tenemos cuando no conocemos demasiado un tema. Cuando empezamos a saber sobre un tema, a leer, a informarnos, eso nos hace sentir como que conocemos mucho y tenemos mucho derecho a hablar de eso, nos sentimos muy capaces de hacer eso. Entonces, cuando indagamos un poquito más y vemos la complejidad real de eso, entonces nos volvemos más inseguros. Es como ese efecto de, sí, yo sé mucho sobre esto que nos encontramos en las redes sociales, de cualquiera puede hablar de cualquier tema como si se sintiese experto cuando solo ha leído 4 cosas, y realmente los expertos de verdad se sienten más inseguros hablando sobre eso porque saben la complejidad de ese tema. Pues lo mismo nos pasa en otras cosas. Yo creo que él nunca jamás había cortado el pelo y vio que era más complicado de lo que parecía. Ahora, como al final salió bien, yo creo que si le pido una próxima vez, pues tampoco me va a decir que no. Ahora, si hubiese sido un desastre total, hubiese visto lo difícil que era, quizás la próxima vez me hubiese dicho, cariño, vete a la peluquería porque mejor que no. Pero bueno, que es algo representativo. Total, él es la imagen real de una persona con mucha confianza y siempre lo ha sido, con mucha seguridad. Y me hizo gracia que justo ayer, que hoy iba a hablar de este tema, pues sucediese eso, como que era el ejemplo perfecto. Pero bueno, en este episodio voy a hablar de 6 aspectos que podemos trabajar, 6 tips, por así decirlo, claves para empezar a ganar más confianza en nosotros mismos y a sentirnos un poquito mejor, más seguros. Ya digo, no es la panacea, es algo que requiere esfuerzo y más en algunos casos que, como veremos, voy a explicar que puede ser que, como siempre, venga del pasado y que sea algo muchísimo más interiorizado y que ha pasado a formar parte incluso de cómo nos percibimos cada día, algo mucho más estructurado y que incluso parece que nos identificamos y nos cohesionamos con esa sensación de inseguridad. Entonces, ya te digo, no es voy a empezar a actuar de cierta manera y de repente voy a ser la persona más confiada en mí misma, voy a tener que tomar mucha conciencia, repetir mucho. Sobre todo, justo esta semana con un paciente poníamos hincapié en esto, en la importancia de hacernos las preguntas correctas y saber observar después en el día a día las situaciones para poder corregirlas y cambiarlas, que es en el momento en el que empiezas a poner conciencia y hacerte preguntas que de repente estás por la noche, te levantas y empiezas a atar cabos, a asociar cosas, y si realmente esa vocecita la escuchas es cuando puedes dar pasos hacia adelante y empezar a avanzar, porque cuando no lo escuchas, pues al final... Cuando lo escuchas, pero solo para machacarte, decir, ostras, mira, me he dado cuenta de esto, qué horror, qué horrible, me siento mal, pues entonces no avanzas del todo, solo consigues retroalimentarte en lo negativo y aún más consolidar esa imagen negativa de ti misma. Entonces, si lo utilizamos para avanzar, perfecto, si lo utilizamos para destruirnos, fatal. Bien, total, primer paso para empezar a ganar confianza en nosotros mismos. Presta atención a la narrativa que tienes de ti mismo, a tu historia de vida, a la narrativa de tu identidad, que es eso que he hablado alguna vez, que forma parte, que está muy conectado a la memoria autobiográfica, que es la memoria que almacena aquellas cosas que nos han sucedido, que tiene que ver con cómo me percibo a mí mismo y el discurso que tengo de mí mismo. ¿Qué pasa? Que han pasado muchas cosas a lo largo de nuestra vida que han ido moldeando esa narrativa que yo tengo de mí mismo o mi identidad. Si yo no le presto atención y digo, venga, ¿qué narrativa, qué cosas se repiten sobre mí misma a lo largo de mis semanas, de mis días? ¿Cómo me tengo a mí consolidada y cuál es el discurso de mi historia? Es decir, ¿qué línea sigue? ¿Es una línea negativa? ¿Está enfocado solo en los fracasos? ¿También tengo muy presentes los éxitos? Piensa en esto, porque el otro día lo pensaba. Si las personas que más quieres en este mundo te hubiesen repetido siempre, no confíes en esa persona no es de fiar. No le cuentes nada o no te acerques a ella porque te va a hacer daño o porque te va a traicionar. ¿Vas a ir a esa persona después y le vas a contar algo? ¿O vas a confiar en esa persona? No, lo más seguro es que te alejes y que vayas con mucha alerta porque siempre te han dicho que esa persona no es de fiar, y más la gente que quieres. Pues imagínate que contigo pasa un poco lo mismo, porque si te han repetido mensajes a lo largo de tu vida de que no te fíes de ti en ciertas cosas, no hagas esto porque vas a fallar, o no hagas eso porque es súper peligroso hacer esto,
que pasa un poco lo mismo, y si te paras a pensar o haces ahí la comparación de confiar en los demás y confiar en ti mismo, si reflexionas, verás que al final hay bastantes cosas en común. Yo cuando no confío en alguien, no confío porque pienso que me va a traicionar. Y normalmente, si he tenido una historia de traición que me han hecho mucho daño, pues voy a ir con muchísima más cautela a la hora de confiar en la gente. Porque además es algo que se escapa completamente fuera de mi control. Cuando yo no confío en mí mismo, también tenemos el control presente. Y es que muchas veces cuando menos confío en mí mismo es porque me veo con una incapacidad de controlar esa situación y tengo un miedo enorme a que me suceda, porque también me voy a sentir fuera de control, porque voy a sentir que mis emociones me van a sobrepasar y por eso tengo esa angustia a la hora de enfrentarme a las cosas o a la vida, porque pienso que está fuera de mi control casi todo lo que vaya a suceder. Si te das cuenta, hay como algo ahí similar en confiar en otros y en confiar en mí mismo. Hay muchas veces que enfocarlo de forma similar. ¿Cómo se desarrolla la confianza en los demás? Normalmente aceptando que hay una parte que yo no voy a poder controlar nunca y que al final voy a tener que trabajar si algo sucede, una traición, y después también hay una parte en un principio de que la confianza se construye, esa persona te da espacios de vulnerabilidad, también se muestra vulnerable contigo, entonces ves que hay esa bidireccionalidad de yo me estoy mostrando vulnerable con una persona que también se muestra vulnerable conmigo, me transmite seguridad, tranquilidad, me siento cómoda, veo que en sus patrones, en su comportamiento me da a entender que es una persona de fiar, entonces poco a poco me voy abriendo. Lo mismo pasa conmigo. Si he tenido muchas historias de traición a mí misma, de fallar, de que me han transmitido mucho ese mensaje de que no puedo, voy a tener que demostrarme en situaciones y en mi vida que sí que puedo confiar en mí, que realmente sí que puedo gestionar estas situaciones. Y no es porque tenga que demostrarme a mí misma nada, sino porque mi cerebro, que eso lo veremos después, ha estado un poco condicionado y te reacciona ante ciertas situaciones por el pasado. Y bueno, lo que decía en cuanto a la narrativa que tenemos de nosotros mismos, de nuestra identidad, justo hace poco leí un artículo muy interesante que decía que habían hecho un estudio en el que las personas que participaban tenían que predecir el futuro y el pasado de ciertas series de televisión a partir de haber visto ciertas escenas. Es decir, a mí me muestran ciertas escenas de una serie y yo tengo que predecir qué va a pasar después y qué ha pasado a esos personajes, sin que tú tengas ni idea del pasado ni el futuro de esos personajes, porque nunca has visto esa serie. Y se dieron cuenta que las personas eran muchísimo más buenas prediciendo o acertando el pasado de esos personajes que el futuro. ¿Y esto por qué se debía? Porque normalmente, si te das cuenta, en casi todas las escenas se habla muchísimo más o se hace muchísimo más referencia al pasado en las interacciones que al futuro. Y eso cogieron y lo extrapolaron a la vida real y dijeron, vale, esto que pasa en las series realmente también pasa en la vida cotidiana, en la vida real. Y vieron que sí, que en las conversaciones, si tú te paras a pensar, las conversaciones del día a día con las personas que quieres, una cena, una comida, un café, casi siempre hablas más del pasado que del futuro. Es como un sesgo que tenemos. Entonces los guionistas, a la hora de escribir, también tienen ese sesgo y entonces escriben más sobre el pasado de los personajes que sobre el futuro. ¿Qué pasa? Que sí, esto, ¿por qué lo digo? Porque al final es eso, si yo siempre tengo una narrativa sobre mi pasado muy enfocada en lo negativo, es que constantemente voy a estar condicionada por esa narrativa que tengo, porque a la hora de hablarlo, a la hora de hacer referencia a ciertas cosas, voy a tener muchísimo más presente las cosas, mis errores, mis fracasos, las cosas negativas que las positivas. Y me va a dificultar muchísimo más el construir y simplemente y también el rememorar, porque si yo pienso es que en las conversaciones con amigos se hace mucha referencia al pasado y yo siento que mi pasado es horrible, también voy a ir con una sensación de presión, de vergüenza hacia mí misma. Entonces es muy importante. ¿Cómo lo hago? Varios ejercicios que puedes hacer. Uno sería el escribir tu historia de tu vida, haciendo más hincapié en los momentos de fortaleza o resiliencia. No quiere decir que evadas o pases por alto todo lo negativo que te ha pasado, porque también forma parte de ti y de quién eres, pero esos momentos negativos se pueden enfocar desde muchas perspectivas. Puedes enfocarlo desde qué horror, fallé, fui un inútil, es que no sé hacer nada, es que mira qué ridículo hice, o puedes enfocarlo en cómo gestionaste esa situación de
aunque fue una situación terrible y fallé, después fui capaz de gestionar esa situación de tal forma y al final todo salió bien y fui capaz de salir adelante, porque si algo tenemos es que todos hemos salido adelante. De todo lo que nos ha pasado, si te fijas, ya fuese la situación más terrible y vergonzosa que te puedas echar a la cara, has salido adelante. Y eso todos lo tenemos. Fuese de una forma más sana o menos sana, pero aquí estamos. Entonces, si no fue de una forma muy sana, intentar enfocarlo desde el... Me costó mucho, en ese momento fue muy difícil para mí, pero al final conseguí salir. Y también, sobre todo, el prestar atención a qué historias se repiten continuamente en tu mente sobre tu pasado. Es decir, qué cosas se repiten una y otra vez, y qué aspectos en tu día crees que están reforzando esa narrativa. Como poner el foco ahí. Si puedes ponerte como objetivo esta semana el dedicarle un ratito a qué narrativa tienes de ti mismo e intentar reorientarlo, reenfocarlo, a no pasar por alto todo lo negativo que has vivido, por supuesto, porque forma parte de ti, pero ponerlo como intentar lo que he dicho. Enfocarlo desde la fortaleza y no únicamente desde el fallo y desde lo horrible que he sido y cómo he fallado y cómo he fracasado. Y después además ponerle también el foco a todas las cosas positivas que hemos conseguido. Otra cosa es practicar la coherencia entre mi pensamiento, mis palabras y mis acciones. Ya lo he comentado en otros episodios, que es la disonancia cognitiva. Si yo constantemente actúo en contra de lo que creo que es importante, voy a sentir una ansiedad y una falta de confianza y un malestar conmigo mismo todo el tiempo que quizás no identifico ni de dónde viene, pero me siento mal conmigo misma porque me estoy fallando. Estoy actuando constantemente en contra, y esto también lo he hablado últimamente. Es que a veces estoy teniendo conversaciones con alguien y me meto en unas cosas que después digo, ¿y yo por qué estoy hablando sobre esto o dándole la razón a esta persona sobre esto cuando realmente va en contra totalmente de lo que yo siento o pienso? Hay situaciones que, por supuesto, si estás con una persona que es súper rígida y que sabes que entrar a discutir con esa persona no te vale la pena, pues dices, bueno, que diga lo que quiera y le sigues la corriente como para pasar por la situación por alto. Pero si el motivo es porque te da miedo mostrarte auténtica, te da miedo mostrar tu opinión, ahí estás fallándote a ti misma constantemente. Entonces es saber en qué situaciones es una cosa u otra, pero el mostrarte o mantenerte coherente contigo, alinear tus pensamientos, tus acciones y palabras es súper importante. Entonces poner el foco ahí también va a ser algo que te va a ayudar a ganar esa confianza en ti mismo. Observa en qué momentos vas o actúas en contra completamente de quien tú eres. Algunas veces también hay pacientes, y esto me lo he encontrado muchas veces, hay pacientes que me dicen, es que soy demasiado justiciera. Yo casi siempre me meto en medio de las cosas que pasan porque tengo desde pequeña esa sensación de justicia y de tener que meterme. Y me lo dicen como algo negativo. Y yo realmente, ¿es algo negativo? Si es algo que a ti te hace sentir bien y que forma parte de quién tú eres y de tus valores, el dar el lugar a las personas que igual no pueden dárselo ellas mismas, o dar tu palabra, o imponerte ante situaciones que crees que son importantes y darte tu lugar a ti también ante las injusticias. ¿Tú crees que eso es negativo? Mientras lo hagas también de forma coherente a quien tú eres, alineado desde tus valores, estupendo. Y va a haber momentos también, tenemos que tener presente que no vamos a poder actuar siempre 100% en coherencia a nuestros valores, pero porque van a poder darse situaciones como la que decía. Hay veces que por lógica dices, no me voy a meter a discutir con una persona que sé que no vamos a llegar a nada, simplemente va a ser crear más conflicto y no tiene ningún sentido. Otra parte súper importante, si no la que más, esta diría que resalta sobre todas las demás, es el de aprender a comunicarte con tu sistema nervioso. Si tú no sabes cómo comunicarte con tu sistema nervioso o contigo misma, con tu cuerpo, te vas a sentir constantemente desconectada porque te vas a sentir sobrepasada en muchas situaciones. Vas a decir, ¿qué me está pasando? No sé cómo gestionar esta situación, siento que todo me sobrepasa. Entonces, aquí hay que tener en cuenta muchos aspectos. Primero de todo, lo del pasado que decía antes. Depende qué pasado yo haya tenido, tengo que saber que mi cuerpo
va a intentar protegerme, pero es que es así. Si a mí en el pasado me han rechazado en una situación en concreto, es normal que mi memoria implícita haya almacenado esos inputs que habían presentes, esos estímulos, esas cosas que habían en esa situación. Entonces, ante una situación similar, va a reaccionar automáticamente. Claro, ahí tengo que aprender a comunicarme, es lo que decía, tengo que entender el lenguaje de mi cuerpo. Mi cuerpo me está diciendo alerta, vale, yo ahora de forma consciente, utilizando mi prefrontal, voy a decir, ¿realmente esto es una amenaza o es mi cuerpo que según el pasado me está diciendo que esto es una amenaza cuando no lo es? Entonces voy a valorar la situación, vale, no, esto no es una amenaza porque sí cabe la posibilidad de que me rechacen aquí o de que algo salga mal, pero yo ahora tengo unos recursos o una forma de gestionar la situación que no tenía en ese entonces. En ese entonces me sentí sobrepasada y por eso mi cerebro lo almacenó como algo terrible. Pero a día de hoy no tiene por qué ser algo terrible. Entonces, vale, me comunico con mi sistema nervioso y le hago saber que se puede relajar y intento aplicar alguna técnica para que se relaje y para decirle a mi sistema nervioso, estás bien, no pasa nada, no va a suceder absolutamente nada que te ponga en peligro en esta situación y si pasa algo negativo lo gestionaremos, no te preocupes. Es estar constantemente entendiéndote y entendiendo tu cuerpo y comunicándote con tu cuerpo. ¿Cómo me puedo comunicar con mi cuerpo? Pues por ejemplo, en lugar de ponerme nerviosa en esa situación, es decir, ponerme nerviosa, incrementar el pánico en esa situación y decirme qué horror, tengo que huir, tengo que escapar, no sé qué me pasa, digo, venga, va, voy a centrarme en una sensación en específico que esté sintiendo ahora mismo y voy a dejar que pase. Voy a centrarme únicamente en esa sensación y voy a ver cómo pasa. Te prometo que si tú intentas, prometer está un poco feo, pero si tú intentas enfocarte en una sensación en concreto que estés sintiendo en un momento en el que estás nerviosa, tú sabes que no hay ningún peligro, ya te has entendido y te enfocas en eso, acabará disminuyendo tu sensación muchísimo. Y después también es adquirir, ahora no en este episodio no me voy a poner a nombrar todas las técnicas que puedes utilizar para comunicar a tu sistema nervioso que puede relajarse, pero la cosa principal es eso, entender que por qué se está comunicando. Y es que es igual que en otros temas, que esto ya lo hablé, como cuando te han traicionado en una relación de pareja, te han sido infiel, te han traicionado, entonces tú vas a la siguiente relación con un mini trauma. A veces puede eso significar un mini trauma, casi siempre significa un mini trauma porque genera tanto dolor que no se sabe cómo gestionar y tu sistema nervioso eso también lo almacena como peligro, no quiere volver a pasar por algo similar, ni que le paguen, ni que me paguen ni me meto en algo similar. Entonces, cuando llega el momento, cuando llega la situación con tu nueva pareja que no te ha hecho absolutamente nada negativo, que te ha demostrado que puedes confiar en ella, que en la mayoría de situaciones estás tranquilo, estás seguro, pero de repente te encuentras ante una situación que tiene componentes o algo parecido que percibe tu cuerpo e interpreta como algo peligroso. O sea, tu memoria implícita lo detecta como algo peligroso. Entonces reacciona. Entonces tú dices, es que si no me ha hecho nada, si yo confío en esta persona, porque la otra persona normalmente te dice, pero es que no confías en mí. Y tú dices, sí confío en ti, pero es que mi cuerpo está reaccionando con un nudo en el estómago, con estas sensaciones horribles, que es que siento que me sobrepasa. Es por eso, es porque tu sistema nervioso está reaccionando en base al pasado. Vale, capta su mensaje y dile, ok, te estoy recibiendo, sé que me estás intentando proteger, pero es que ahora no hay nada de lo que te tengas que preocupar, entonces vamos a intentar relajarnos en este momento, calmarnos y comunicar a nuestro cuerpo que no pasa nada. Entonces, en estas situaciones está genial tener ser un equipo con tu pareja y que te ayude también a transmitirte calma y que para nada es la misma situación que en el pasado. Pero en otros casos, como podríamos decir, de confiar en ti mismo, por ejemplo, ponerte en una situación social, si es que tienes un poquito de ansiedad social porque en el pasado has vivido situaciones complicadas ahí. Vas a tener que comunicarte con tu sistema nervioso a la hora de hacer frente a esas situaciones. Es así. Y vas a estar seguramente nervioso, tu sistema nervioso va a reaccionar, pero tú puedes comunicarte con él. Otro punto. Ser autocompasivos con nosotros mismos. Sí, a veces pensamos que si intento tenerlo todo bajo control, esa va a ser la solución.
Es decir, si yo me enfrento ante una situación e intento controlarlo todo, controlar todo lo que digo, todo lo que hago, todos mis gestos, para mantener una coherencia, para mantener una imagen de mí misma que creo que puede ser aceptada, me voy a sentir tranquila. Pero parece que pasa todo lo contrario, y es por la paradoja del autocontrol. Se ha visto que el intentar mantener el autocontrol de forma sostenida de forma sostenida en una situación que es compleja, que es muy demandante, al final te agota y acabas cagándola más. Esto se ha visto en situaciones más específicas de tareas en concreto. Al final, si estás intentando mantenerte bajo autocontrol, es que la cagas. Pero porque el autocontrol es una capacidad limitada. Yo no puedo estar con un autocontrol constante durante todo el día, porque se agota, es como un músculo. Si lo fatigas demasiado, al final se agota. Entonces, ¿qué hago? Pues desarrollo la autocompasión y acepto que probablemente vaya a fallar en muchas situaciones. Y es algo que empieza a aceptarlo ya. Vas a hacer el ridículo en muchas situaciones, te vas a caer, te vas a equivocar, vas a meter la pata, vas a decir algo que no es. Si yo te explicara la cantidad de veces que he metido la pata, porque además yo soy de patosa y es algo que tengo que aceptar. Y punto. Y tengo que aceptar que voy a meter la pata. Eso me tiene que hacer confiar menos en mí misma y pensar que voy a ser peor por eso. No, yo confío en mí porque sé que soy muchísimas más cosas aparte de meter la pata. Y sé que los humanos nos equivocamos y fallamos y vamos a decir cosas que no están bien, pero para eso estamos, para rectificar, para, si digo algo que hiere a otra persona, intentar reparar eso que he hecho, ser más consciente para intentar no hacerlo la próxima vez, aprender de mis fallos y seguir en mi camino de evolucionar. Pero es que evolucionar también implica fallar. Si yo no fallo, pues no voy a ser consciente de que si yo no meto la pata, no, la otra persona no me va a poder decir, esto no me ha sentado bien. Entonces no voy a ser consciente de que eso a esa persona no le sienta bien. Entonces es que es fallo, error y aprendizaje, un constante durante toda la vida. Entonces, en lugar de intentar mantenerlo todo bajo control todo el rato, enfócate en desarrollar autocompasión por ti mismo. Amabilidad, sé amable contigo mismo y vas a ganar muchísimo más confianza. Y por último, la vulnerabilidad positiva. Es decir, muy anclado con esto, muy relacionado con esto, el ser capaz de mostrarme un poquito vulnerable me hace ganar muchísimo más confianza en mí mismo, porque sé que mis vulnerabilidades son aceptadas y que no me tengo que esconder y que no hay nada malo de mí en esas partes que me duelen. Es decir, que haya cosas que me duelen no significa que vayan a ser rechazadas, o que haya partes que siento que quizás no están del todo bien, no significa que sea menos querida o menos aceptada. Entonces, ser capaz de mostrarme vulnerable me da la oportunidad de ver que soy amado sin importar que tengo esas partes. Y un día, bueno, esto es de mis cositas mentales que a veces me dan, que soy muy intensa. Yo me fui a tomar un café sola para trabajar en una cafetería que hay cerca de mi casa y estaba mirando por la ventana y vi que la fachada de enfrente tenía los cables de la luz, de la electricidad, del internet, no sé de qué eran, todos tirados, todos enredados. Si encuentro la foto, porque le hice foto, ya la pondré. Estaban horribles y lo primero que pensé es, aquí cualquiera puede venir y cortar este cable y fastidia completamente a todo el edificio. Y después, ese mismo día justo fui a hacerme las uñas y paseando me fijé en la fachada de otros edificios porque nunca me había parado a mirar concretamente los cables de los edificios, cómo estaban puestos. Y curiosamente, esos cables de esa fachada estaban impolutos, pero se veían igualmente, pero estaban bien revestidos, bien cogidos, que sí, alguien si quiere puede tomarse el tiempo de fastidiar a esa fachada, a esas personas que viven allí, si se ponen a cortarlos o acogen con herramientas específicas y se ponen a hacer daño. Pero los otros es que estaban tan vulnerables, tan accesibles para que alguien te hiciese daño, que digo, es que es increíble. Incluso si pasa algo, un accidente, lo que sea, digo, es que es horrible. Entonces lo asocié un poco al tema de la vulnerabilidad y de mostrarte vulnerable, y del tema del apego, que a veces cuando tenemos
problemas de apego y queremos amor a toda costa, dejamos nuestros cables ahí al descubierto a que cualquier persona venga y nos haga daño ahí, venga, porque están puestos de cualquier manera, porque me da igual que estén enredados, no me tomo el tiempo de cuidarlos, de ordenar mis ideas, mis cosas que necesito, mis necesidades, están ahí todas enredadas, lo muestro todo sin control. En cambio, en las otras fachadas, aunque se muestren un poco vulnerables porque están ahí accesibles a la vista, se han tomado el tiempo de ordenarlos, de cuidarlos, de revestirlos, de decir, los muestro porque están a la vista de todos, pero están cuidados y no están accesibles a cualquiera que pueda pasar por ahí y le dé una neura. Es algo que se tendrían que tomar más tiempo de hacer daño. Pues un poquito yo creo que funciona así la vulnerabilidad y el tema del amor, todo. Una persona que no se ha parado a trabajarse, a ordenarse, a ver qué necesita y se lanza a cualquier persona que viene, pues está mucho más expuesta al daño y a crear un patrón de falta de confianza en ella misma porque toma decisiones basadas en la urgencia. Entonces eso te hace muchísimo más vulnerable, pero de forma negativa. Ahora, una persona que se toma tiempo para decir qué necesito, cuál es mi pasado, voy a ordenarlo, porque en esta situación he actuado así pero no me ha ido tan bien, bueno, venga, pues voy a aprender para la siguiente y así. Entonces, sí, te pueden hacer daño cuando te vuelvas a relacionar, cuando te vuelvas a pegar, cuando te vuelvas a abrir y a mostrar vulnerable, te pueden hacer daño, pero es más difícil y no estás tan expuesto a cualquiera. Entonces, elegir vulnerabilidad positiva en situaciones más controladas. Bueno, incluso sobre algunas cosas a mí me parece que está bien ser vulnerable y normalizar ciertas cosas, no pasa nada. Yo en internet me expongo constantemente y sé que me pueden hacer mucho daño, de hecho me han hecho daño alguna vez, pero bueno, lo gestiono, no pasa nada. Yo creo que también es una forma de normalizar y yo me expongo a esto porque digo, no pasa nada. Yo sé el riesgo que corro y habrá algunos momentos, algunos días que igual esté un poco más sensible, pero lo gestionaré. Pasará, tengo mi entorno, tengo mi apoyo y sé que lo podré llevar. Ahora, sí, hay que hacerlo de forma, controlada, no a lo loco, sabiendo a lo que te expones, las herramientas que tienes y empezar poquito a poquito sobre cosas que igual sabes que no, pequeñas cositas que igual te dan un poco de vergüenza, pero que no son algo que te puedan hacer mucho daño, pues como hacerlo poco a poco de forma controlada y entre personas que te quieren y poco a poco ir normalizando en otra situación. Estos para mí son los básicos de ganar confianza en ti mismo. Ahora, después hay otras cosas que también tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo el en qué entorno estás, porque aunque tu pasado haya podido condicionarte, también estar mucho tiempo expuesto a un entorno que te hace dudar de ti, que te machaca con comentarios negativos, que siempre tomas una decisión y ponen pegas, dicen, ¿sabes? Como que te hacen dudar. El estar constantemente en estas situaciones al final hacen que pierdas confianza en ti mismo. Entonces, si te identificas en una situación similar, sal de ahí. Lo primero de todo, si no puedes en este momento, obviamente, intenta poco a poco crearte el camino para poder ir tomando decisiones, un entorno alternativo que te permita a largo plazo salir de ahí. Poquito a poquito, cada paso, como siempre digo, cuenta. No hace falta siempre hacer las cosas de golpe, pero date cuenta que eso es algo que 100% te está afectando en cómo te percibes a ti como persona y afecta a tu autoestima 100%. Entonces, salir de esos entornos es muy importante y hablo de parejas, hablo de amistades, hablo de trabajo, amistades que constantemente se ríen de ti, de tus decisiones, que te hacen dudar, que te fallan. Eso te afecta en la confianza en ti mismo. En un trabajo donde constantemente te recalcan lo negativo, que no eres capaz de ciertas cosas, que fallas, recalcas solo los fallos de tus logros, también acaba calando y te acaba afectando. Claro que sí, incluso la persona más confiada en ella misma, el entorno en el que estás es de las cosas más importantes, e incluso al revés. Yo me he dado cuenta, y esto lo he experimentado, que estar con una persona que te ve, que es capaz de ver tus fortalezas, de ver las cosas positivas en ti y te las transmite, también acaba reforzándote a ti mismo. Y no es que bases únicamente este feedback para validarte, no, es otra cosa más que influye.
Pero es que es como todo, lo que recibes cada día al final acaba calando un poquito. Las cosas que te dices cada día 100% acaban calando. La forma en la que te miras tú a ti mismo cada día acaba calando. Y es un continuo, un poquito hoy, un poquito mañana, acaba calando ese mensaje. Ese camino acaba siendo muchísimo más claro y las neuronas que activan esos pensamientos se van a activar mucho más rápido con la repetición. Entonces, elige qué cosas decides repetirte a ti mismo y en qué entornos te estás poniendo, porque definitivamente eso también afecta. Y también, por último, las decisiones que tomas. El atreverte a tomar decisiones solo, por ti mismo y sin necesidad de la validación constante de los demás. Es decir, tú te puedes apoyar, es que esto es algo que también constantemente veo en terapia, te puedes apoyar en otras personas, si está bien, sobre decisiones importantes. Además, puedes obtener perspectivas externas, preguntar, informarte, pero que al final las decisiones del día a día te valides tú a ti misma y cuando tomas una decisión te reafirmes en, vale, he tomado esta decisión por esto o lo otro. ¿Me equivoco después? Aprendo, hago autocrítica de los errores, pero no me machaco a mí misma diciendo es que qué horror, qué decisión he tomado, es que ves, no valgo o no soy capaz, porque eso también afecta en la sensación de confianza en ti mismo y te mueves por el mundo con muchísimo más miedo. Son cositas que van sumando y que van afectando. Así que bueno, estos son cosas que puedes empezar a poner en práctica y sobre todo conciencia en las cosas que haces en tu día a día, en tus interacciones, qué cosas te repites, qué historia de ti misma te repites, cómo te comunicas con tu sistema nervioso, cómo lo escuchas. Todos son factores que tienes que prestar atención. Así que nada, espero que te haya servido, que es un poquito de vueltas y nada, nos vemos en la siguiente. Un besito muy, muy grande. ¡Chao!